no es lo mismo integrar a un niño que incluir a un niño. Mi colegio es inclusivo, pero es porque lo recibo. A veces no es nada más el conocimiento, sino el querer intentarlo para poder ser esa figura transformadora dentro del espacio y dejar más huellas bonitas que cicatrices en nuestros estudiantes. La inclusión escolar del niño neurodivergente debe ser algo que se lleve a la práctica y que no solamente quede escrito en una ley y que no se ejecute. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Agradeciéndoles nuevamente que se conecten todos los días lunes en un nuevo episodio de este espacio que busca dar visibilidad no solamente al autismo, sino a otras condiciones neurodivergentes. Todos los podcasts que se han grabado y primeramente en Dios los que se graben a futuro son especiales, pero hoy tengo el honor de contar con unos invitados muy especiales que entre otras cosas son del pueblo donde nací, de Chivacoa, el municipio de Bruzual, en el estado de Yaracuy, y quienes realmente consideraron y entendieron que la inclusión escolar del niño neurodivergente debe ser algo real, debe ser algo que se lleve a la práctica y que no solamente quede escrito en una ley y que no se ejecute. Tienen una alta formación en neurodiversidad porque, entre otras cosas, han vivido la neurodiversidad desde adentro, desde realidades familiares que les hizo motivarse a buscar espacios de real ayuda para este tipo de población que, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos de aceptación y de acceso a diferentes aspectos educativos. Inician con un pequeño centro llamado Psicogym, que posteriormente migra a la figura de una fundación. Allí se trabaja en diferentes áreas terapéuticas con niños con neurodiversidad, principalmente el autismo, pero la curiosidad y el entender que la real inclusión iba un poco más allá, decidieron a dar un paso más adelante y romper con todos los paradigmas en relación a lo que es la inclusión educativa de el niño autista o neurodivergente. Y es así como nace el colegio Albert Einstein, que se está convirtiendo hoy por hoy en una referencia de un espacio educativo en donde se acepte la neurodiversidad, se trabaje con ella y que se manejen la igualdad de oportunidades para todos. Este colegio está en Chivacoa, en el estado de Yaracuy. Me acompañan hoy Jayol Tarifa, bienvenido Jayol, y Roberto Yagua. Ambos son doctores en educación, son neuroeducadores, tienen una amplia formación en todo lo que tiene que ver con espacios de docencias, de literaturas, de entender la neurodiversidad y actualmente están cursando la carrera de psicología. Les doy la más cordial bienvenida, primero que nada agradeciéndole que se hayan trasladado, que hayan hecho un espacio dentro de una agenda tan apretada como ser directores de un colegio que, como dije anteriormente, viene a cambiar todos los prejuicios y todos los paradigmas de lo que debe ser la real inclusión educativa de los chicos con neurodiversidad. Bienvenido Jayol, bienvenido Roberto. Bueno, para nosotros es un placer, doctora, recibir con mucho agrado esta invitación. Son espacios que tenemos que aprovechar. Em, Cuando hablamos de este tema, de la neurodiversidad, la neurodivergencia, y lo mezclamos con la educación, siento que tendrían que ser muchos programas. Claro, Pero la intención de hoy es generar una pequeña semilla de que sí es posible, sí se pueden combinar cuando existe la pasión, cuando existe un propósito, cuando existe ese elemento profesional. Ellos amalgamados pueden generar esa fuerza que nos motiva para nuestros estudiantes y para toda la población que atendemos en la Fundación Psicogy. Por eso que sí, estamos súper agradecidos con esta invitación. Claro, y bienvenido. además felicitarle por el podcast, ¿verdad? Sócrates decía que los libros no tenían la facultad de defenderse. Mm, Uno le puede preguntar muchas veces a un libro y siempre va a responder igual. claro. Esto me recuerda a su libro, ¿verdad? Cuando el Mm, autismo toca la puerta.
y ver que ya ese libro también está trascendiendo ahora un podcast donde la dialéctica, donde podemos conversar sobre un tema sensible y humano, ¿verdad? Pues puede llevar la trascendencia de muchas interrogantes que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando, pues obviamente pueden aclarar. Por Entonces, para supuesto. nosotros es un placer y es una forma de retribuir un poco todos esos esfuerzos que también usted ha hecho en algunos momentos para acompañarnos desde la fundación y para darnos esos insumos necesarios para tener esa luz al momento de transitar este camino, ¿verdad? Sí, bueno, yo de verdad muy agradecida con ustedes y pienso, cuando tuve la oportunidad de visitar la sede del colegio Albert Einstein, pues yo lo primero que me vino a la mente fue, ellos lo han entendido todo, porque no es un secreto ni para ustedes, ni para mí, ni para las familias que nos escuchan, que uno de los principales desafíos en el niño autista o en el niño neurodivergente es el tema escolar. Son padres que viven agotados de pedir un cupo, de implorar que sean aceptados o de escuchar todos los días a una maestra que de pronto lo único que te dice es que tu hijo no hizo, no hizo, no hizo. Entonces, creo que cuando ya empiezan a existir este tipo de ambientes, pues van cambiando un poco las cosas y se va haciendo más consciente esto que cada vez es más real y es más necesario porque hay más información, hay más diagnósticos, hay más personas neurodivergentes que necesitan este punto escolar. ¿Cómo definen ustedes que lo han entendido todo y que dieron un paso más adelante y dijeron, vamos a hacer no solamente Psicogym como fundación, sino que vamos a abrir un colegio que sea un espacio? Y ojo, recalco acá que no es una escuela especial. Estoy hablando de un colegio inclusivo a la neurodiversidad. No todos los niños que asisten a esta institución educativa son niños que tienen un trastorno del desarrollo intelectual severo o moderado o que tienen una discapacidad importante, que para ellos también debe haber un espacio respetuoso que garantice todo lo que necesita a lo largo del ciclo vital. Pero el colegio Albert Einstein va un poco más allá de esto. Son niños que tienen diferentes niveles de desafíos, de apoyo, y por eso nace esa inquietud. Partiendo de esto, ¿cómo definen ustedes la educación inclusiva? Claro, este tipo de preguntas se pueden responder desde muchos ángulos, ¿verdad? Claro. Indudablemente, cuando nosotros hablamos sobre educación inclusiva, hablamos de que es un método, de alguna otra forma, es un espacio donde no dejamos a nadie atrás, donde hay dentro del escenario, pues obviamente las condiciones para que cada uno pueda brillar a su Ujú. forma, desde sus potencialidades y donde tener retos a nivel educativo, social, emocional, pues obviamente no van a venir precedidos por un juicio, sino desde el entendimiento de por qué ocurren y obviamente de generar las condiciones para que el individuo se expanda, ¿verdad? Y pueda superar cualquier barrera o reto que se le presente, ¿verdad? Entonces, una educación inclusiva obviamente es un estilo de educación y considero que es la práctica pedagógica más elevada que puede existir en la actualidad, porque el docente se ve obligado, por así decirlo, a formarse para poder que todos sus estudiantes, que son distintos y que nunca antes habían sido vistos como tal, como diferentes, que cada quien tiene su ruta, ¿verdad? De aprendizaje y que no está mal, ¿verdad? Ujú. Que así como hay personas que aprenden a hablar, dicen sus primeras palabras a los tantos meses, hay otros que los pueden decir al año, que empiezan a caminar unos antes que otros. Bueno, cada uno tiene su ruta en este proceso. Entonces, entendiendo la diversidad, que el salón es un espacio eh, mm, heterogéneo, ¿verdad? Diverso. Entonces, ya a partir de allí tú puedes construir, planificar, diseñar un método de donde todos puedan aprovechar al máximo esas horas de encuentro pedagógicos y que no se vean amenazados por entidades o figuras dentro de los espacios que al final de cuentas el rol que deben cumplir es el de la admiración, como es el docente. Correcto, Sí, fíjense que hablar de educación inclusiva, para nosotros desde la concepción, primero partió de una ruptura paradigmática. correcto.
Pero esa ruptura paradigmática no vino por un eureka, Ujú. eh, por un elemento espontáneo, sino que viene por la experiencia. Nosotros, como usted lo comenta en la introducción, tenemos un componente muy importante que somos tíos de eh, sobrinos autistas y hemos estado en carne propia vivenciando esos elementos discriminatorios. Cuando Mateo, que es mi sobrino, se hizo el intento de escolarizarlo en su momento, ya Mateo está en bachillerato, en vida general, pasó para segundo año, esos primeros pasos fueron bastante rudos. Primero como familia, primer nieto, primer sobrino, primera búsqueda de una escuela, Primer primeros, diagnóstico, correcto, probablemente. correcto, primeros ideales. Uno como familia siempre proyecta sus deseos, sus sueños a través de estos seres que vienen a complementar a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empezar a entender miradas, esos elementos corporales que estaban hablando de incomodidad y que uno quizás en ese momento no entendía. A la par, Fundación ya tiene 14 años, se ha mezclado lo que es la experiencia personal con ese elemento terapéutico de querer ayudar, de querer creer en la persona que tienes al frente, en ese ser. Tantas historias que hemos escuchado de representantes, padres, amigos, familiares, donde realmente lo que piden es un clamor, una Claro, ayuda. Inclusive tienen la valentía de abrirse a nivel emocional y decirnos, no nos abandonen, queremos acompañarlos en su camino. Eso en nosotros genera una responsabilidad positiva, no claro, una sobrecarga, de querer intentarlo más. Y ahí viene la ruptura paradigmática. Entender que un salón de clase es una práctica social. ¿En qué sentido? Cuando vamos a la calle nos vamos a conseguir de todo, completamente heterogéneo, como lo dice Hayol, ¿no? Y cuando vemos la práctica desde esa perspectiva, cuando vemos a ese ser humano frente a nosotros con potencialidades, con habilidades, con herramientas que eh, se pueden enaltecer y potenciar mucho más, creo que el paradigma empieza a bajar. claro. El paradigma con el cual nos configuraron, nos educaron. Un paradigma conductista, un paradigma de miradas, un paradigma familiar de tradiciones, Mm, donde hablar niños frente a adultos no estaba bien visto, donde la maestra en nuestras épocas era y ese es ese elemento más importante y si la maestra habla, el resto tiene que permanecer callado. Entonces, ¿qué ocurre? La inclusión se hace desde esa perspectiva en el creer. Cuando claro, nos volvemos nosotros campeones de estos niños, de todos, de los 155 que tenemos en la actualidad, ese elemento emocional empieza a florecer. Ese claro, niño se empieza a sentir en confianza, se da cuenta que es válido equivocarse. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento y una guía. claro. Y eso genera esa autoconfianza de que me puedo equivocar, pero tengo a un adulto que me va a orientar desde la amabilidad. ¿Para qué? Para seguirlo intentando. La vida es eso. Claro, claro. Y me apalanco acá un poco con el modelo social de la discapacidad que quizás se puede traspolar al autismo, al TDAH, la discapacidad intelectual, en donde, y realmente es así, el desafío de la persona neurodivergente es el entorno, porque los entornos no están adaptados, porque sensorialmente no hay un entendimiento de los espacios de calma o una persona con una discapacidad motora que de pronto va a un lugar a hacer una compra y no hay la rampa para que pueda subir. Entonces, ¿de quién es la limitación? De la persona con discapacidad que ha hecho todo para adaptarse, adecuarse y poder seguir su vida, o de ese entorno social que todavía pareciera estar en un letargo o no entender que necesito proveer para que esa persona pueda estar bien allí. ¿Qué significa para ustedes? Porque esto, y es importante que las personas lo sepan, nace Psicollín, nace la Fundación Psicollín y después viene el Colegio Albert Einstein. Esto no fue algo así de la nada que a Jaiol y a Roberto les provocó. Esto es algo bien estudiado. Ellos se han formado académicamente, han buscado los recursos, han formado su personal, se siguen formando, doy fe de eso. Entonces, es algo que se hace también desde la responsabilidad de qué es lo que yo le voy a ofrecer al otro y sobre todo a esas familias que vienen agotadas, que vienen saturadas y que se sienten muy mal porque hay tantas cosas alrededor, incluso
abandono familiar. Hay padres que viven sus procesos totalmente en solitarios, que más nunca pudieron ir a una fiesta, a una reunión familiar, y me encuentro con la otra barrera de ese colegio que solamente me cierra la puerta. Partiendo de esto, para ustedes, después de este background, que son unas personas muy jóvenes, pero eh, considero que lo han visto un poco más allá de la punta del iceberg, como yo siempre digo, ¿qué significa para ustedes realmente educar en la neurodiversidad y qué creen ustedes que de pronto pueden ser los desafíos en esos docentes que todavía no tienen esa formación en el autismo o no comprenden el autismo o están cerrados porque vienen de ese dogma de que nuestra educación fue así y tiene que seguir siendo así? No, te tienes que preparar para lo que viene y cada vez son más las personas en neurodiversidad. Claro, educar para la neurodiversidad es entender que el aprendizaje es parte del cerebro, o sea, se produce allí, en el Claro. cerebro. Y por ende necesitamos a un cerebro que le hable a otro cerebro, ¿verdad? Que es el de nuestros estudiantes. Entendiendo cómo funciona el cerebro, dónde se produce el aprendizaje, la memoria, la importancia de las emociones y cómo juega la atención en todo este proceso, ¿verdad? Va adquiriendo conocimiento el docente para poder llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin flaquear en el proceso, o sea, en el intento como tal. Porque a veces, ¿qué ocurre? Que cuando hay tanto desconocimiento sobre cómo se produce el aprendizaje y todas las posibilidades que pueden ocurrir dentro de ese escenario, pues obviamente no se preparan para el abordaje integral diverso que puede ocurrir dentro de un aula como tal. Pero el conocimiento es sumamente importante en el proceso de configurarse uno como un neuroeducador. Pero hay un elemento que es matriz en todo este proceso y es el amor, el querer. Considero de que es más complicado que una persona pues acepte la neurodiversidad dentro de los espacios, em, teniendo los vacíos cognitivos a queriendo. Ujú. No sabemos, mira, nosotros hemos pasado por tantas instituciones educativas formando a muchos docentes y es más complicado tratar de formar a alguien que no quiere, Claro. que no acepta la neurodiversidad dentro de los espacios, a una persona que quiera. Porque la persona que quiera busca los métodos, busca las formas, se documenta, se prepara y cualquier error que pueda ocurrirse dentro de la práctica es incluso hasta justificado porque vie parte del amor, del querer intentarlo, ¿no? Y en ese camino, pues somos humanos y tal vez no somos perfectos. Pues entonces, en ese transitar, muchas de estas prácticas pueden en ocasiones no ser las más precisas, porque es que es muy fácil irnos al diccionario, ¿verdad? Y Claro. buscar la palabra del autismo, ¿verdad? Y encontrar una definición. Pero en la práctica, en nuestro colegio hay alrededor de 14, 17 niños autistas y todos son totalmente distintos. Uno lo podemos ubicar al lado del otro y todos tienen potencialidades distintas, retos distintos, como todos los niños neurotípicos o normotípicos que los podemos poner también igual en fila y todos son distintos. Entonces, a veces no es nada más el conocimiento, sino el querer intentarlo, Claro. para poder ser esa figura transformadora dentro del espacio y dejar más huellas bonitas que cicatrices en nuestros estudiantes. Porque indudablemente hace 36 años atrás nosotros también tocamos una escuela por primera vez y observamos la educación, no la hemos visto nada más como espectadores o como docentes, sino en algún punto de nuestra vida todos fuimos estudiantes Estudiantes, también. claro. Y veíamos cómo podíamos quedar en ocasiones rezagados o cómo compañeros de nosotros podían quedar rezagados en estos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en un espacio de enseñanza, lo que tiene que prevalecer definitivamente es el querer, Claro. porque desde allí todo se puede alcanzar. Claro, y que si ese docente de pronto, hay muchos docentes que incluso lo dicen, a mí no me prepararon para esto,
yo no estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de estudiantes. Si te cierras, una cosa es que no estés preparada y otra cosa es que te cierres a aprender lo que hablábamos puertas afuera antes de iniciar la grabación de este episodio. Hay muchas cosas que están ocurriendo en la humanidad y nos obliga como que ir aprendiendo y abrir la mente a otras cosas. El docente que no desea o que de pronto está bloqueado a aprender es un docente que no va a poder corregular a un niño en el aula. Correcto. No lo va a poder corregular porque, tomando las palabras de la licenciada Maridela Torín, yo necesito tu cerebro en calma para poder autorregularme yo. Entonces, ese cerebro en calma te lo va a dar un docente que entiende que el niño necesita una pausa activa, que probablemente pueda estar pasando algo, por lo menos déjame averiguar qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso forma parte también de lo que es educar en neurodiversidad. Sí, educar en neurodiversidad es ir también al origen Ujú, filosófico de educar. Si nosotros que decidimos estudiar docencia en primera instancia, ¿verdad? Como esa primera carrera, hubo una toma de decisiones, ¿no? Hubo un ímpetu, un impulso, un propósito. Cuando nos conectamos con el propósito de qué es educar, yo como docente tengo que entender que tiene que haber un fin con mis estudiantes. Quizás la rutina, ¿verdad? Ese docente cansado ya 15, 16 años en el ejercicio docente puede generar estructuras cognitivas o fórmulas o recetas que siempre va a querer aplicar. Cuando te consigues con el colegio Albert Einstein, te das cuenta de que nuestro sistema es un poco distinto porque entiende el cerebro desde la neurodidáctica. Entender esos elementos científicos que se develan en la actualidad. Entender que un niño tiene una necesidad de movimiento, ujú, ¿verdad? correcto. Entender que a nosotros nos educaron en sesiones de 5 a 6 horas en un salón, donde solamente el estímulo que existía era la docente, ¿ok? Docente dogmática, cariñosa, amorosa, súper creativa. Habían de todo un poco, ¿no? Pero en la actualidad, en la generación que tenemos, que está en boga el tema tecnológico, ¿verdad? Que entendemos también lo que hacen las redes sociales con el cerebro, ese proceso de instantaneidad que necesita el cerebro. Tú Ujú, puedes ver niños, en la actualidad creo que pasa mucho en casa, de que puedes tener a ese niño en casa y puede estar sudado de haber terminado una actividad física y te puede repetir, ya estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? Eso viene por el exceso a pantallas, por esa exposición que tiene, ese cerebro claro, siempre está buscando la dopamina, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos movimiento, necesitamos pausas activas, necesitamos otros elementos, otros estímulos que capturen esa atención, ¿ok? Allí hay una ruptura de esa forma de cómo educar convencional. Entonces, nuestros docentes se van preparando. Cada vez que nos acercamos a posturas teóricas o entendemos un poco el conocimiento, nos damos cuenta que nos falta mucho. ¿Por correcto, qué? Porque el conocimiento se vuelve tan infinito como todos los seres humanos que pueblan este planeta Tierra. claro, Todos somos distintos, todos somos únicos, todos procesamos de manera diferente las experiencias porque tenemos un elemento emocional que hace esa huella en el aprendizaje. claro. Entonces, cuando yo me conecto con el propósito de educar, ¿qué quiero yo como educador? Quiero brindar herramientas, quiero ver a esos estudiantes a un futuro siendo los profesionales de este país, ¿verdad? O simplemente yo voy a un salón de clase a cumplir, Un horario. correcto, a cumplir un horario, a aplicar fórmulas o recetas que me funcionaron en el año escolar pasado. De repente te consigues a un Roberto, usaré mi nombre, ¿verdad? Que sale de esa norma o sale de esa receta del docente que quiere aplicar. Entonces ahí lo empiezas a ver distinto, empiezas a colocar tu ojo sobre ese niño porque conductualmente se está expresando. Pero entonces acá, en ese tema de neurodiversidad, siempre es importante buscar el porqué, ser los detectives de la conducta, Claro, y en la el sentido de conducta explorar. siempre quiere transmitirte algo. Correcto. La Es conducta así, simplemente es lo superficial, pero hay que claro, investigar a profundidad qué está pasando allí. claro. Y eso viene del conocimiento. Sin querer menospreciar y mucho menos juzgar ni atacar ninguno, porque todos venimos de estructuras académicas, quizás ustedes un poco más flexibles,
pero no tanto como quisiéramos en estos momentos con tantos conocimientos. En mi caso, estructuras más ortodoxas, más cerradas. Escuelas tradicionales, las que todos conocemos hasta los actuales momentos. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser los errores que hoy en la actualidad pueden estar cometiendo escuelas tradicionales en relación a este sistema educativo que cada día más recibe niños neurodivergentes y que a veces los recibe sin un diagnóstico? Y entonces son esas maestras que vienen con quejas, quejas, quejas de que María Laura no permanece sentada, no sigue instrucciones, no acata órdenes. ¿Cuáles son ya ustedes en esta experiencia esos errores que ustedes consideran que desde la educación tradicional se están, por lo menos acá en Venezuela, está sucediendo? Bueno, sin ánimos de obviamente entrar en juicios, ¿verdad? Porque con el tiempo uno entiende que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿verdad? Claro. Y si una persona no conoce sobre el tema, pues obviamente se produce un sesgo. No hay un entendimiento, no hay una visibilidad de una realidad que está pasando. Para nosotros siempre ha sido muy claro porque, como ya Roberto lo comentó, ¿verdad? Ambos somos tíos de niños neurodivergentes, y siempre hemos buscado maneras de entenderlo y de hacerlo posible, ¿verdad? En las escuelas tradicionales, uno de los principales inconvenientes que se cruzan, ¿verdad? Es el tema de que pueden brindar acceso, ¿verdad? Al niño neurodivergente, tal vez el tema del acceso en algunos casos, porque hay instituciones que de plano No te no aceptan. aceptan. Pero cuando logran pasar la primera barrera, ¿verdad? De esa discapacidad social, que es que no brindan acceso, pero suponiendo de que sí está brindando acceso, eh, el segundo paso que en ocasiones se comete el error es que no hay la preparación para generar un proceso de inclusión real, porque no es lo mismo integrar a un niño que incluir a un niño dentro de una práctica educativa como tal. Correcto, correcto. Y disculpa, Jayol, que te ataje acá, que eso también es un error que se comete. Mi colegio es inclusivo, pero es porque lo recibo. Pero Ujú, después que lo Correcto. tengo allí, las adecuaciones curriculares, el entender varias cosas, sí, exacto, tal cual. Eh, Nada más con brindar acceso no hace un colegio, una institución educativa inclusiva, ¿no? Hay un conjunto de acciones que se desencadenan, incluso hasta previo a la incorporación del niño a un año escolar regular, cuando tú puedes brindar la posibilidad de que el estudiante incluso visite la escuela antes de que empiecen las clases, para que pueda tener un primer encuentro con su maestra, para que pueda tener un primer encuentro con la institución educativa, y vea el ambiente más amigable, claro. disminuyan los elementos de ansiedad que pudieran estar vinculados. Anticipación. Exacto, hay una anticipación en esos procesos, entonces es uno de los errores que en ocasiones se cometen, ¿verdad? Cuando vemos la educación como un comercio, cuando algunas Mm. personas ven la educación como un comercio y pues lo único que les interesa es aceptar y aceptar matrícula sin entender la matrícula que está manejando, ¿verdad? Entender incluso las limitaciones que tenemos, porque nosotros tenemos un colegio y sin embargo cada vez sentimos que nos faltan más manos para poder seguir ayudando más a nuestros chamos. Entonces, es importante que las personas reconozcan, ¿verdad? Que la inclusión no es nada más un proceso de brindar un espacio donde el niño se pueda sentar e intente él solo, ¿verdad? Los procesos que tradicionalmente se han acostumbrado o que están vinculados con el aprendizaje, que son la memorización, ¿verdad? La instrucción y la memorización. Que entiendan de que hay procesos mucho más profundos y que Claro. son muy relevantes para la vida y que necesita el niño estar acompañados. Nosotros Claro. cuando hicimos las contrataciones a nuestros docentes, siempre la consigna fue no van a estar solas, ¿verdad? Mm. Porque aunque hubo un proceso de preparación en ellas donde incluso usted fue una de esas piezas claves y fundamentales
para construir, ¿verdad?, la identidad del docente que queríamos y que queremos dentro de los espacios educativos, siempre hubo la promesa de la compañía, de poder estar. Roberto y yo, pese a que estamos en la dirección de la institución educativa, estamos constantemente desplegados dentro del espacio para brindar ese apoyo. Ese es otro error que en ocasiones se cometen en las escuelas tradicionales, que por el volumen que hay y la pérdida de interés que en ocasiones puede ocurrir desde la directiva, desde las distintas entidades del esquema de la organización de la institución educativa, no se hacen copartícipes del proceso. Nosotros sentimos que es necesario que todos estemos vinculados, que desde el portero de la institución educativa, que no representa un posicionamiento menor que el director, porque hay que vernos como un equipo, sino que es la primera persona que se consigue el niño cuando entra a la institución educativa, ¿verdad? Todos debemos estar sensibilizados, todos debemos tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo, de que si se está desregulando un niño, ¿cómo podemos ayudarlo? Porque en todo este asunto yo creo que tiene que prevalecer la amabilidad, que tiene que Claro, prevalecer que todos podamos ser de alguna otra forma pues, esas manos que ayuden a que el proceso se dé de la mejor manera. correcto. Sí, fíjese que para hacerlo un poco más explícito, lo que acaba de comentar Jayol, desde si lo vemos como esos errores, ¿verdad? Porque no buscamos compararnos, sino simplemente expresar nuestras experiencias. Número uno, esa separación. Un elemento administrativo muy distante, un elemento humano, de un elemento académico, docente, donde se supone que el cuerpo directivo son los que pueden guiar, ¿ok? Tener algunas respuestas por allí desde esa perspectiva. Pero esa separación tiene que ver también por esa gran cantidad de insumos administrativos, estadísticos, que a veces se necesitan de manera instantánea, que mantiene ocupado a este cuerpo directivo, ¿ok? Si nos vamos a un salón de clases, errores como querer evaluar a un estudiante con un solo método, una sola técnica de evaluación, allí es algo fundamental, ¿verdad? Darnos cuenta que todos tienen formas distintas, todos tenemos formas distintas de expresar nuestro conocimiento. Claro, Unos lo expresarán a través del arte, unos tendrán desarrollado esa inteligencia comunicacional a nivel lingüístico, son oradores en potencia, son innatos y se pueden expresar de esa manera. Otros serán más reservados, pero a nivel de escritura se pueden expresar mucho mejor. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Allí están esos elementos. Cuando el docente o el cuerpo directivo de esa escuela quiere tener todo como estadístico, como un cheslin, ujú, como una lista de cotejos, sí, 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 sí lo tiene, sí lo tiene, allí estamos perdiendo lo que es la visión de la educación. Cuando en ese lenguaje alegórico nosotros nos volvemos esos superhéroes, esos campeones, ujú. y bajo el efecto Pigmalión tengo esa capacidad de creer que esta población que tengo al frente va a ser lo que yo siembre. Yo creo que ahí tenemos la gran ventaja de crear, Claro, de formar, de modelar, a un lado quitando ese paradigma. Porque claro. tengo que entrar con la humildad a un salón de clase, Ujú, entender que todos tienen ritmos distintos, todos tienen obviamente sus velocidades, sus procesamientos, hay latencias en algunos de ellos, claro, ¿verdad? Entonces, desde ese entendimiento que nos da la preparación y la formación, nos damos cuenta que esa expresión, ese silencio, ese ceño fruncido, ese cruzar de brazos, ese proceso que quizás las luces lo pueden estar irritando a nivel sensorial, claro, o estamos en una plenaria y de repente nuestros tonos de voz y volumen son distintos, pero eso también puede generar un proceso sensorial en algunos estudiantes, inclusive los que nos hacemos llamar neurotípicos, ¿ok? ujú, Nos puede sacar de esa zona de confort. Cuando vemos eso, desde esa mirada, entendemos que todos somos distintos y claro, ya no cometemos errores. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando aparezca una conducta, lo que hacemos es acompañarla, validarla a nivel emocional y orientarla para que pueda sacar esa mejor versión
ese estudiante que tenemos allí. Sí, considero que Roberto acaba de mencionar también algo súper relevante y es la manera como se comunican las instituciones educativas con sus estudiantes, ¿verdad? Claro, A veces se hace desde la arrogancia, ¿verdad? desde el rol hegemónico del que tiene Claro, la razón en todo. total. Y cuando el estudiante gana autoconfianza, cuando se siente que está en un espacio donde el otro no se dirige a él desde nada más desde patrones jerárquicos que no están mal, pero la manera como se gestiona la comunicación entre los patrones jerárquicos es lo que vuelve complicado el proceso, ¿verdad? Donde el estudiante se siente valorado de que su opinión es válida, pues para nosotros ya es ganancia, ¿no? Entonces, en muchos espacios a veces nos conseguimos a docentes que su manera de dirigirse hacia el estudiante es desde formas peyorativas. Muchachos Claro, inquietos, tremendos, el disruptivo. disruptivos, Las bueno, etiquetas. Ujú. sin contar las etiquetas que en ocasiones, sin tener un título, pues se atreven en ocasiones bueno, a declarar porque por cierta información que las redes sociales en ocasiones nos bombardean y Claro, bueno, tomar alguna de estas características pues a veces los lleva al impulso de querer desarrollar un diagnóstico, una etiqueta dentro de los espacios. claro, Entonces, indudablemente la forma de comunicarse en ocasiones puede ser un proceso de un error, una prelación para que haya un entendimiento entre las partes porque el estudiante tiene que sentirse en un ambiente que no sea su amenaza para poder florecer. claro. Partiendo de eso, Jayol y Roberto, es el colegio Albert Einstein, esa institución donde vamos a tener esas diferencias, lo que marca el punto de partida para entender qué es lo que ocurre en la vida, en la cotidianidad de un niño neurodivergente. Y adicionalmente asumo, y sé que es así, que han tenido contacto con infinidad de padres que deben traer diferentes historias. ¿Qué heridas traen esos papás a ustedes cuando vienen de ese proceso educativo de tocar puertas? Yo tengo una paciente en Maracay que me dijo, he visitado 14 colegios y los 14 colegios, incluso aquí Ujú. en Valencia, ya iba a hacer el esfuerzo de viajar todos los días de Aragua a Carabobo para traer a su hijo y no hubo posibilidades, sino ya hasta el final. ¿Qué le dicen los papás? Porque ustedes están de ese lado humano también, que muchas veces en instituciones tradicionales pues no se le da oído a, bueno, vamos a escucharte, qué es lo que traes, qué miedos tienes. Doctora, mire, para nosotros esto no es ajeno, no lo Ujú, hemos visto nada más o escuchado de aquellos representantes que se han acercado hasta el colegio con la necesidad de buscar un cupo, ¿verdad? Sino es algo que hemos visto en nuestras casas. Está lo dicho y lo no dicho, se dice en lingüística, ¿verdad? Lo que se dice y lo que se comunica sin palabras. Ver heridas en nuestros familiares por sentirse excluidos, por desencadenar un conjunto de protocolos que no son legales, como aplicarle pruebas a los estudiantes para poder darle un cupo o no darle un cupo, y lo que están enmascarando o es, solicitar estudios médicos bueno, antes claro, de dar un cupo. Sí. indudablemente, ¿verdad? Em, pues obviamente eso dispara el nivel de alerta de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros representantes, en este caso, de nuestras hermanas. Y pues obviamente lo que comunican principalmente es eso, pues, o sea, todo el conjunto de barreras que pueden empezar a aparecer solamente cuando vas a buscar un cupo y puedes atreverte, porque en muchas ocasiones algunos representantes incluso evitan mencionar el diagnóstico del hijo Por temor. por temor al dolor que van a vivir cuando empiecen a poner todas las barreras para poder darle acceso al cupo de la institución. Entonces es un tema de que no es nada más lo que dicen ellos, sino lo que comunican con lágrimas, lo que comunican con esos abrazos profundos que duran segundos,
para tratar de reponer buscando ese alivio. Nosotros somos una institución educativa regular, como usted lo mencionó desde Ujú. el principio, ¿verdad? No es una institución educativa especial. El ministerio incluso tiene ciertas características para las instituciones educativas bajo la modalidad especial que, bueno, que hacen muy difícil a la perspectiva privada intentar desarrollar una escuela de educación especial Especial. como tal. Las escuelas de educación regular obviamente contemplan un porcentaje mayor de niños neurotípicos o normotípicos dentro de nuestras aulas por predominancia, ¿verdad? Eh, Sin embargo, en este proceso, todos buscan un cupo, no nada más el niño neurodivergente o el representante del niño neurodivergente es el que tal vez anda buscando una opción donde su chamo se pueda desenvolver, desarrollar y potenciar en un ambiente amigable y que sea integral, sino Correcto. también es el niño, el representante del niño neurotípico, ¿ves? Que desiste de una institución educativa tradicional porque sencillamente está buscando un espacio donde su chamo sea motivado, estimulado, donde pueda encontrar un informe pedagógico distinto. Nosotros tenemos incluso a niños que son gemelos, ¿verdad? Y la madre, cuando ve los informes pedagógicos, dice que por primera vez, ellos están ahorita, acaban de pasar para quinto grado, ¿verdad? Por primera vez en tantos años escolarizados, pues puede ver la diferencia de un informe de un hijo, de uno de los chicos con el otro. Entonces, a veces la situación no es nada más de tensión, no es nada más para la madre del niño neurodivergente, sino también para la madre del niño neurotípico que anda buscando una mejor educación para su chamo. Qué bueno. Y enseñando al neurotípico también se gestan pues esos lazos de convivencia, de entender, de incluir, y eso se consigue en este tipo de colegios. Ustedes son educadores natos, tienen mucha formación en esto y yo quisiera preguntarles en aras de tiempo y de tener también esa versión humana y académica de ustedes, ¿qué les ha enseñado sus estudiantes sobre la vida y como educadores, qué les ha tocado desaprender? Porque ustedes vienen formados bajo el sistema educativo tradicional. Entonces me imagino que la amplitud para este tipo vamos a dar ese paso adelante con un nuevo esquema de educación para estos chicos con un neurotipo diferente, tuvieron que desaprender cosas y esas cosas que desaprendieron probablemente se las enseñó a sus alumnos. Exacto. Cuéntenos. Fíjese que es una pregunta bastante emocional desde esa perspectiva. Ujú. Nosotros siempre nos hemos considerado aprendices. Cuando vas creciendo, eh, te das cuenta de que ese ego, ¿verdad? Esa perspectiva del que todo lo sabe, es una postura de vida que tiene que erradicarse, ¿ok? Ujú. Porque te encierras en una jaula de creer que solamente lo que tú sabes es lo que vale, es la única y absoluta verdad. Cuando entendemos inclusive de lo filosófico que la verdad es una óptica subjetiva, dependiente de quién la quiera emitir, esa es su verdad. Cuando vemos a nuestros estudiantes como nuestros maestros, cuando podemos entender que en ese niño que tenemos al frente, de 4 años, de 5, ese adolescente de 12, 13, que nos expresa su mundo interior a través de esa emocionalidad, allí nosotros estamos entendiendo que ellos nos están enseñando la ruta cómo. En neurodidáctica hay una regla muy básica, que el cerebro aprende de dos maneras, ¿ok? Aprende por dolor y aprende por placer. Todo lo que me genere dolor a nivel de aprendizaje, yo lo voy a evitar. Es un aprendizaje. Ese Claro. primer contacto con algo que me generó un dolor físico, ¿verdad? Yo aprendí que lo tengo que evitar. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista educativo, quizás esa experiencia ante hacer una exposición y notar de mi maestra
un comentario no tan asertivo, miradas y risas de compañeros, aprendí de dolor que quizás lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y evito. Pasa lo contrario con el placer. Todo lo que se aprende por placer lo repito. Cuando entendemos estos elementos y generamos esa confianza o generamos ese vínculo con nuestro estudiante, que eso es lo que tuvimos que desaprender, que nosotros venimos de una educación dogmática exhortativa, copia, siéntate, levántate, sal a jugar. A Órdenes, silencio. correcto, son órdenes, ¿verdad? Y nuestro cerebro conductual automáticamente accede a cumplir esas órdenes. Pero no estamos viendo ese lado emocional, ¿ok? Todos se enmascaran, todo con el temor. Mejor no hablo porque la maestra me va a decir algo. Mejor hago la actividad porque si no me van a castigar, no me van a dar ir al recreo. Cuando nosotros entendemos este proceso, ¿verdad? Que a través de la vinculación y tener ese chico al frente que hace su primer dibujo y tú le dices desde lo lingüístico, qué hermoso lo que estás haciendo, qué lindo dibujas, qué bonita letra. Y ese niño te mira y yo sé que es el cerebro que está mirando, son sus historias de que me estás diciendo que estoy haciendo algo bien. Si Mm, siempre me han dicho que lo hago mal, que borre, y tú le empiezas a generar esa confianza, allí ese niño empieza a florecer y nos empieza a dar esos vínculos, esos caminos para poder educarlo y guiarlo. No desde esa postura de que soy el único que te va a enseñar, sino todo lo contrario, nos vamos a retroalimentar. Entonces ocurren estas grandes expresiones como entender que no necesariamente alguien te tiene que mirar fijamente a los ojos para creer que estamos prestando atención, porque hemos tenido experiencias tan increíbles que nos enriquecen el espíritu, darnos cuenta que estamos los tres conversando y está nuestro docente hablando, y de repente ese dogmatismo puede salir porque quiero verificar su atención. María Laura, cuéntame qué estábamos hablando. Y María Laura en una conversación plena con sus amigos puede responderle plenamente al docente todo todo, lo que dijo. todo lo que dijo. Entonces tú te quedas, wow, qué increíble. O de repente María Laura no copió, pero de repente María Laura a través de lo lingüístico se expresó, inclusive dio argumentos de más con respecto a la clase que estamos viendo. Entonces, esa postura de aprendiz, de darnos cuenta en que en todos los espacios puede haber conocimiento, que esos errores, si tú los verificas, se vuelven una experiencia, se vuelven una base para tu crecer. Eso es lo que nos han enseñado nuestros estudiantes, que todos tienen habilidades, que simplemente hay que creer en ellos, potenciarlos para que ese elemento emocional, que es sabroso estar en un sitio donde los refuerzos sean totalmente positivos. No pasó nada, vamos a volverlo a intentar, yo te acompaño, porque no es desde la distancia, no es desde la frialdad. Nosotros nos caracterizamos inclusive de que somos directores atípicos. Tú nos puedes ver en el colegio sentados en el piso con los estudiantes, conversando, dialogando con ellos, jugando con ellos, porque allí se parte ese vínculo. Y desde ese Claro. vínculo también entra lo que es la disciplina, porque no se tiene que, no se pueden separar, porque te puedo amar y te quiero tanto que necesito que en este momento vamos a concentrarnos un poquito sobre lo que estamos haciendo, sobre la Claro. actividad. Entonces, forma parte de ese camino, de ser humildes y poder entender a nuestros estudiantes. Qué bien. Y además de ello, también algo que nos han enseñado es que el adulto es muy complejo, ¿verdad? Y se complica muchísimo la existencia. Los niños son muy nobles, son muy prácticos. A veces las personas adultas son las que discriminan, no son los niños. Tú puedes tener en un salón un conjunto de chamos y te vas a dar cuenta de que ellos no ven la diferencia entre sus compañeros, ¿verdad? Incluso cuando llegan los procesos, porque una de las prácticas que se tiene que hacer cuando tenemos dentro del aula la neurodivergencia, ¿verdad? Presente, es crear redes de apoyo, ¿verdad? Claro. Y esa red de apoyo tiene que tratar de garantizarlo la docente y hablándole al resto de la sección, ¿verdad? Enseñándoles sobre la neurodivergencia, ¿verdad? De que pueda tener alguno de nuestros compañeros con el propósito de que puedan entender y que las preguntas que se puedan hacer pues tengan una respuesta menos contaminada. Porque en Mm, ocasiones, si le preguntan a otras personas externas, se consiguen respuestas que en ocasiones lo que hacen es
pues aumentar más los procesos de discriminación que pueden ocurrir dentro del aula. Entonces, darte cuenta de que cuando tú estás formando la sección sobre el autismo, por ejemplo, y que le preguntes a tus estudiantes, ¿ustedes conocen a una persona autista? Y ellos digan que no, Ujú. porque ellos se ven iguales. Correcto. Ellos se perciben entre sí como Iguales, compañeros, exacto, iguales. claro, Es el adulto el que empieza a seleccionar, a a separar, a discriminar, discriminar y empieza a posicionar ciertas palabras que se vuelven limitantes. Por eso es que hablamos claro, de que el autismo es una discapacidad social, porque es la sociedad la que discapacita exactamente, la evolución de él como tal. perfecto. Y ya para finalizar, Jayol y Roberto, le damos las gracias a la amiga María Vizcaya, que también nos está acompañando hoy acá Sí. desde Yaravisión. Está por allí muy pendiente de todo lo técnico. ¿Qué esperan ustedes que exista desde el querer, desde educadores comprometidos? ¿Qué les gustaría que ocurriera de acá a 10 años en torno a la educación global, neurodivergencia, normotipia? ¿Y qué le dirían ustedes a esos docentes y a esos niños neurodivergentes, adolescentes y quizás adultos que oyen estos podcasts y dirán, wow, yo tengo que ser una persona neurodivergente y sufrí y desarrollé un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad porque el diagnóstico nunca se vio? ¿Cuál sería el llamado? O lo que ustedes le dirían desde el corazón para dar finalizado este maravilloso episodio a todos los docentes y a las personas neurodivergentes. ¿Y qué esperan ustedes? Mira, María Laura, nos gustaría que en 10 años las escuelas sean espacios inclusivos reales. Claro que Cuéntenme. sí. Bueno, obviamente es un deseo que existan más instituciones educativas inclusivas, ¿verdad? Hace unos años atrás, nosotros decidimos, pues, dejar el deseo y cabalgar la acción, ¿verdad? Y crear un espacio inclusivo donde todos sean valorados y donde los niños neurodivergentes y los niños neurotípicos, pues, convivan en un espacio donde se enriquezcan y se retroalimenten mutuamente. Si las personas y los educadores entendieran que salen, incluso las familias, porque también en ocasiones las familias de niños neurotípicos pueden ser también una barrera el abordaje Ujú, educativo, porque yo no claro, quiero que mi hijo estudie con un autista. con un autista, con una persona Correcto. con TDAH o cualquier condición. eh, Cuando se den cuenta de que todos salen beneficiados, de que no nada más en un ambiente neuroeducativo, en un entorno inclusivo, no sale nada más beneficiado el neurodivergente, sino que el neurotípico, pues hay estudios, hay investigaciones que arrojan que incluso puede salir más beneficiado el neurotípico que el neurodivergente dentro de los espacios cuando se hace un abordaje integral, porque obviamente hay muchas formas o muchas estrategias para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se minimizan las probabilidades de que que haya un vacío pues, de Claro. aprendizaje. Entonces, mi mensaje sería de esperanza, ¿verdad? De que existan más instituciones educativas inclusivas, de que los docentes se atrevan pues obviamente, a dar su grano de arena. Este asunto no se trata del docente, en ocasiones no se trata de la institución educativa, sino se trata es del estudiante de qué quiero yo dejar, como comentaba Roberto hace un momento atrás, de esa trascendencia de nuestros estudiantes, de qué quisiera yo que fuese incluso hasta recordado, cómo quisiera yo ser recordado, como ese docente que dejó huellas o ese docente que dejó cicatrices. Eh, Cuando todos entendemos que en nuestra práctica podemos poner un granito de arena para una sociedad
verdaderamente inclusiva, feliz, pues obviamente todos nos volvemos actores de cambio y de transformador y damos validez a ese pacto social que son las instituciones educativas, que se desarrollaron hace más de 5.000 años y que han tenido variaciones desde hace 2.000 años, pero que en la actualidad se encuentran en ocasiones hasta estancadas y que hay una invitación de una población real que está en crecimiento, ¿verdad? Y que nos llama a actualizarnos, que eh, el gremio docente, doctora, es el gremio más grande que tiene el país y es el gremio que más se forma, el que busca constante. Es más fácil conseguir a un docente doctor que conseguirse incluso un médico con doctorado. Ujú. Entonces, Correcto. entendiendo de que estamos hablándole a esa población que constantemente se forma, que busque los canales, ya que las universidades no nos las están dando, porque nosotros también pasamos por el pedagógico, nosotros nos formamos como docentes y entendemos que nunca nos hablaron de autismo, Ujú. pero ¿nos vamos a quedar con esa realidad desde el lamento o vamos a buscar nosotros mismos el conocimiento? Claro. Hay que aproximarnos hacia él. Sí, súper valioso lo que dices, Ayol, desde esa perspectiva y sería importante la educación. Hay adagios como, sé tú el cambio que quieres ver en la sociedad. Tiene mucho que ver con la queja. A Ujú. veces desde nuestra perspectiva individual como docente, hablo de una población docente, siempre hay como una óptica de quejarse. Lo decía hace poco, a mí no me formaron para eso, ¿ok? Sin embargo, cuando tú te conquistas a ti mismo y te das cuenta de que eso te hace libre, porque a través de la neuroplasticidad te puedes dar cuenta que te puedes educar, basado en lo que dice Ayol, y verificar qué es la neurodidáctica, qué es la neuroeducación, que eso es lo que quisiéramos ver dentro de 10 años, Ujú. que no quede en otros estados, inclusive en otras partes de este planeta Tierra, esas prácticas, sino que entiendan que es necesario, ¿ok? Que tenemos que educarnos con respecto a cómo procesa el cerebro, que el niño, el estudiante, no toma una decisión de no prestar atención o de Ujú. hacer significativo o no significativo este aprendizaje, sino que hay un componente fisiológico, Neurobiológico. correcto. Y si entendemos ese proceso, ese paradigma se sigue rompiendo, te vuelves mucho más humilde, te vuelves el cambio que siempre has querido, pero lo dejas a terceras personas. Deberíamos ser más ecologistas. Mira el planeta lo que está ocurriendo, pero ¿y cuáles son tus acciones propias, individuales, pequeñas, que sumadas hacen algo grandísimo y poderoso? Entonces, de allí tiene que partir ese proceso y quizás al docente entender también, a ese docente que ya está a punto de jubilarse, a ese docente que posiblemente esté cansado en muchos aspectos, pero conéctate con ese lado emocional de que quizás tú eres la única persona que le dice buenos días a ese niño, de que Ujú. quizás tú eres esa única persona que le da un abrazo a ese estudiante, porque en su contexto quizás, como siempre lo digo yo, de una manera metafórica, quizás su contexto es oscuridad y quizás la escuela para él es la luz, porque me divierto, conozco a mis otros compañeros, salgo de esa rutina oscura que tengo en casa, ¿ok? Conéctate con eso, conéctate con enseñarle herramientas para la vida, porque el elemento técnico se puede aprender en un momento específico, ¿sí? Cuando tomes la decisión. Necesito aprender sobre computación, que hago un proceso académico para aprender eso, pero es mucho más valioso de repente esa comunicación asertiva, esa gestión de las emociones, ese control inhibitorio que por mucho tiempo y actualmente con función ejecutiva se está estudiando y se le está dando esa herramienta a los estudiantes, pero eso es lo que le va a funcionar para ser alguien exitoso. Entonces hay que conectarse con eso, con hacer el vínculo. Claro. Y del vínculo, pues parte todo. Todo. Hayol, Roberto, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una hora muy cargada de información, de experiencias y creo que también de sensibilización, porque muchos hablan de la empatía y de la inclusión, pero yo pienso que la inclusión sin acción es una cáscara vacía y debemos predicar desde el ejemplo. Yo valoro muchísimo que ustedes nos hayan acompañado
a mi comunidad y a mí en este episodio. Espero tenerlos de vuelta en otra oportunidad para hablar de otras cosas y quiero hacer extensiva saludos y felicitar todo ese equipo docente, terapéutico y de mantenimiento, todos sin ningún tipo de diferencia que hacen parte y vida de la Fundación Psicoyin y del Colegio Albert Einstein, que han llegado para marcar un antes y un después en todo lo que tiene que ver con estos temas de inclusión y de escolaridad. Los invito a conectarse en un nuevo episodio. Seguimos creando y grabando contenido de interés para todos en áreas relacionadas con la neurodiversidad y nos vemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si ustedes consideran que esta información puede servirle a una familia que está en ese limbo de búsqueda de información, de aceptación, de inquietudes escolares, no olviden compartir esta información. Los chicos están en Chivacoa, en el municipio de Bruzual, en el estado de Yaracuy. Redes sociales es @Fundación Fundación Psicoyin Psicoyin, sí. y Colegio Albert Albert Einstein. Einstein. Muchísimas gracias. Chao.